Tres. Muy buenos días, nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería. Aquí presento a los doctores Santiago Urueña, Daniela Naya, Andrea Ríos y por su parte Ricardo Escobar. El tema a tratar hoy es método histórico evolutivo. A continuación yo los voy a dejar con mi compañera Valeria Cousil, la cual les hará una serie de preguntas si ustedes contestan. Muy buenos días, me siento dichosa de tenerlos aquí a ustedes. Estaremos tratando el tema, como ya lo dijo mi compañero, el método histórico evolutivo. Lo realizaremos con una serie de preguntas, respuestas y algunas contraposiciones. Bueno, iniciamos. Doctor Daniel, coménteme qué es el método histórico evolutivo. Bueno, inicialmente quiero aclarar que este método es un método muy complejo. ¿Por qué? Porque es un método que se concentra más que todo en la ley. O sea, hace referencia a la ley. ¿Por qué? Porque es un método histórico evolutivo. Como lo dice mismo, hace referencia a la historia evolutiva. ¿A qué me refiero? A que el ser humano va cambiando de necesidades constantemente. Y cuando va cambiando de necesidades constantemente, es como una necesidad social que se cambie la ley. Porque obviamente si nos vamos a las épocas antiguas, en las épocas antiguas utilizaban diferentes métodos de castigo, yéndonos al derecho penal en este momento. Porque obviamente los anteriores emperadores del Imperio Romano utilizaban métodos muy fuertes y poco eficientes para castigar a las personas que se comportaban mal. Generalmente los filósofos y los socialistas han ido viendo el comportamiento de los seres humanos y tenemos que tener en cuenta de que los seres humanos somos unos seres razonables. ¿A qué me refiero? A que cuando razonan tenemos que darnos en cuenta de que no todo es violencia. Y como no todo es violencia, entonces el ser llegó al razonamiento de que necesitaba la perspectiva de la ley. Para introducirnos un poco más en el tema, ya quiero aclarar como que ese método evolutivo, cómo es que interactúa socialmente. Tenemos que ver el comportamiento social de cada ser. Vamos a ver algo sobre cómo es ese avance que ha hecho la ley respectivo al método evolutivo. La ley, bueno, los grandes legisladores antiguos comenzaron analizando ese comportamiento social. Cuando analizaban ese comportamiento social, dijeron, no, ¿cómo nos vamos a quedar en estos principios y estas normas que teníamos anteriormente si tenemos que ver qué nuevas cosas facultan a la sociedad? Cuando me refiero a facultar, me refiero a esas cosas que afectan a la sociedad. Y tenemos que comenzar a cambiar la ley dependiendo ese comportamiento que se evidencia socialmente. Entonces, ¿qué pasa? Colocando un ejemplo, nuestro doctor acá tiene un razonamiento totalmente diferente al mío, ¿ya? Entonces él piensa de una manera totalmente diferente a la mía, comienza a comportarse de una manera totalmente diferente. Para él, cosas que para mí son bien, para él pueden ser malas, o cosas que para él son malas, para mí pueden ser bien. Bueno, y como los legisladores comenzaron a ver este punto de vista, comenzaron también a interpretar de que la ley no podía ser una ley individual, sino también una ley universal. Generalmente, como vieron de que anteriormente las personas de los altos cargos o las personas que tenían mejores tratos tenían conveniencias en la ley les aportaba más a ellos que a las personas que eran de menores tratos, comenzaron a generalizarla, que ya no solamente la ley que fuera buena le afectara a las personas que tuvieran mayor rango en la sociedad, sino que también comenzara a ingresarle a aquellas personas que tenían bajos recursos. Bueno, doctora Andrea, cuénteme cuáles son los postulados fundamentales de este método. Hay tres postulados. El primero reconoce que la ley es la base fundamental del derecho y la fuente de todo el sistema jurídico. El segundo es que la ley debe adaptarse a las exigencias del momento, su creación y responder la necesidad de acuerdo al carácter social y económico al que le dio origen. Y el tercer postulado es que la ley debe adaptarse también a las exigencias que puedan depararse en el futuro. Por ejemplo, esta tiene que responder de una manera satisfactoria a las nuevas necesidades jurídicas y determinar los cambios sociales y económicos. Muchas gracias, doctora Ríos, por su interpretación, también su intervención. También quiero hacer la próxima pregunta al doctor Anaya, la cual es, ¿cuál es la relación que tiene el hombre con este método? Bueno, como ya yo había dicho anteriormente, el ser humano es un ser humano cambiante, constantemente cambia de comportamiento.
El método es un método histórico evolutivo. Habla sobre la evolución de la ley, porque como dijo mi pupila acá, el postulado de este método es la ley. Entonces, ¿qué pasa? Se relaciona el comportamiento del hombre con la ley que el hombre va creando, en este caso el legislador. Se relaciona ese comportamiento con esa necesidad que tiene el ser humano de actuar en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que conocer también que el ser humano es un ser humano que por época va cambiando, un ser que va cambiando constantemente, cambiando su forma de pensar, su comportamiento, sus actitudes. Entonces, ¿qué pasa? La gente pobre, de cierta manera, quiere llegar a esos límites donde está la gente con mayor rango económico, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Como estas cosas las llevan a otro nivel, por decirlo así, comienzan a cambiar ese tipo de pensamiento. Comienzan a ver, dicen, no, la ley también es una ley que debe ser para nosotros. Nosotros debemos revolucionarnos y actuar contra estas personas que nos tienen sobre su voluntad. Una ley general. Exacto, una ley general. Bueno, muchas gracias por su intervención. Ahora nos dirigimos al doctor Santiago. Dígame cuál es la armonía que tiene el método evolutivo con el derecho. Ahora bien, el derecho como producto del hombre es un fenómeno u objeto que se conoce mediante la comprensión humana y que se encuentra condicionado históricamente al igual que su creador. Pero la cegatez de muchos creadores o de muchos legisladores y los ineficaces métodos de la hermenéutica tradicionales han creado la vana ilusión de creer que el derecho puede ser realizado totalmente. Bueno, respondiéndole a usted, doctor Polo, la pregunta que le hizo aquí al doctor, lo de la derogación, claro que se tienen que derogar las leyes, porque recordemos que el derecho es evolutivo, entonces dependiendo de los cambios sociales se va acomodando la ley al ordenamiento jurídico. Es decir, que por medio del avance de la sociedad, obviamente hay que derogar leyes antiguas para dar paso a nuevas leyes. Bueno, muchas gracias, doctor Santiago. Ahora quiero hacerle la próxima pregunta al doctor Escobar, ¿sí? Doctor Escobar, yo quiero que usted me responda a la diferencia entre el método histórico evolutivo y el método histórico tradicional. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué tienen que ver una con la otra? ¿Sí? Buenos días, gracias doctor Polo por la intervención aquí en su programa. Agradecido también a usted. Respondiéndole a su pregunta, empezaría diciéndole que el método histórico tiene que ver por todo el maltrato que sufrió el ser humano antes de que el derecho existiera. Todos los sacrificios, todas las injusticias que se dieron cuando no literalmente existió derecho. Eso es lo que trata el método histórico. A eso es donde se origina. Esa es su forma literal, su esencia. ¿Ya? Comenzando por el Código de Hammurabi, que fue el primer código donde existió derecho, donde el ser humano pudo hacer justicia, donde pudo empezar a tener derecho. Ya no se veía como un objeto tan literal como eran los esclavos. Entonces, ¿usted quiere decir que por medio del derecho el ser humano hoy día es que tiene la capacidad de salir adelante? Sin ser juzgada, sin ser... en formas literales, tal cual como lo estás plasmando, pues estás diciendo una cosa que es muy cierta. Es obvio que con el derecho el ser humano tiene tendencia a evolucionar, porque sin derecho imagínate cómo va a evolucionar si donde existen unas personas que son unos tiranos que le violan los derechos. Entonces a la persona se le hace más difícil de salir adelante. Bueno, como me hicieron dos preguntas, primero fue una que la respondí y la segunda voy a hablar del método histórico evolutivo. El método histórico evolutivo fue la pregunta que le hicieron al doctor Daniel, que él la respondió muy clara diciendo que el método evolutivo es cuando el derecho evoluciona y se adapta a la situación en la que el ser humano está. Eso está muy claro, lo plasmó él muy claro y pues volverlo a decir yo pues no le veo el sentido. El principal postulado de este método es la ley, siendo una expresión de las necesidades socio-históricas o histórico-sociales que le permitieron satisfacer las necesidades previstas al legislador, pero teniendo en cuenta
que también hubieron algunas cosas que motivaron al cambio de la ley, como lo es las condiciones sociales y económicas, pues que ahora mismo son un reflejo de la sociedad y ya no se adaptan perfectamente al cambio que necesita la sociedad. Y eso es lo que vamos a debatir en las siguientes preguntas, porque hay que tener en cuenta también los argumentos que dio el doctor Anaya frente a cómo cambió la ley, pero también con nuestro pretor, el doctor Escobar, que va a contradecir cómo esta no resultó para el cambio de la ley. Bueno, doctora Ríos, muchas gracias por su intervención. A todos quiero pedirles las gracias y muy complaciente de tenerlos aquí, a mi compañera y a mí, ¿cierto? Una última cosa, me dijeron que al doctor Santiago Urueña, pues toca el acordeón y es verseador. Me interesaría que aquí en el programa le pusiera algo de humor, como un verso hacia nosotros. ¿Qué le parece? Hombre, muchas gracias, doctor Polo. Sí, me gusta un poco la música. A veces en mis tiempos libres toco el acordeón y de vez en cuando he hecho unos versos por ahí. ¿Se pasa tiempo? Sí, señor. Bueno, ¿qué podría ser? Improvísenos ahí. Hoy me encuentro bien feliz, hoy me encuentro bien feliz, pa' que lo tengan pendiente, y me encuentro bien sabroso, ay, con todo lo presente. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.